Casi podríamos decir, y voy terminando, que esto va a tener una continuidad. Va a haber un spoiler, ya se lo digo. El siguiente va a ser la inquiocupación, que es un término que, por cierto, no reconoce ni la inteligencia artificial y que no es más que el de la morosidad de toda la vida. Seguramente nos vengan con que hay que perseguir la morosidad, a la vez que quieren no aplicar la ley de vivienda para que puedas subir los alquileres de manera reiterada y encontrar así fórmula para desalojar a la gente que no esté dispuesta a sacrificar para tener derecho a techo. Bombazo en el Congreso. Oscar Matute deja en ridículo a la derecha más carroñera con una frase que los fulmina. Hay 180 veces más posibilidades de que te desahucien que de que te ocupen la vivienda. Así, sin pelos en la lengua, desmonta el circo del miedo que PP y Vox montan con el cuento de la ocupación para seguir protegiendo a fondos buitres y bancos ladrones, mientras miles de familias son expulsadas de sus casas por no poder pagar alquileres imposibles. Una paliza política que destapa la verdadera agenda de la derecha: defender privilegios y condenar a los más pobres al abismo. No te lo pierdas. Por el Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu tiene la palabra el señor Matute García de Jalón. Presidente, señorías, arratsalde on guztioi. Permítame que empiece la intervención mirando hacia atrás. En la pasada legislatura, no esta, sino la anterior legislatura, en 18 ocasiones discutimos en pleno sobre esto que han venido a llamar la ocupación y que bien podría ser, para ser más concreto y más exacto, lo que tenga que ver con la morosidad, lo que tenga que ver con el allanamiento de morada o lo que tenga que ver con la usurpación. En 18 ocasiones. En 17 de esas ocasiones, los proponentes fueron o la derecha extrema o la extrema derecha. Y ya saben, tanto monta tanto, o el orden de los factores no altera el fascismo. En una de esas ocasiones fue el Partido Socialista, cierto es. Y en esta legislatura, en la presente, ya son 6 las ocasiones en las que nos vemos nuevamente hablando de esta cuestión. En ninguna de las 18 anteriores ni en las 6 precedentes nuestro voto ha sido diferente o distinto cuando nos venían estas situaciones. Y en esta ocasión vamos a seguir la misma tónica, votaremos que no a esta proposición de ley. Y trataré de explicar por qué. Porque en esta iniciativa, por muy envolvente que se haga la maniobra moralizante en torno a la vulnerabilidad y en torno al derecho a la vivienda, lo que hay detrás es una voluntad permanente por generar un estado de temor, de ansiedad y de miedo en la población en torno a la posibilidad de que se vayan a comprar el pan y les ocupen la vivienda. Pero tendrán que saber, y este es un dato estadístico, que hay 180 veces más de posibilidades de que lo desahucien porque no pueda pagar la hipoteca, porque no pueda pagar el alquiler, porque le eleven las condiciones del préstamo, que de que le ocupen la vivienda, de que le allanen la morada. Esa es la realidad de la que tenemos que hablar. Porque en realidad, y sé que esta cifra intentan siempre arrinconarla, estamos hablando de una fenomenología o de un problema, porque no negamos el problema, que afecta al 0,06 o menos de la población del Estado español. Porque si juntamos incluso las lonjas, que también son ocupadas o en régimen de usurpación, estaríamos hablando de menos, del 0,05. Pero, sin embargo, la preocupación, como he señalado con las 18 iniciativas de la legislatura anterior y las 6 presentes, hacen que este problema se sobredimensione. ¿Y se sobredimensiona para quién o para qué? Pues de manera muy evidente, para seguir abonando la tesis del penúltimo contra el último, para seguir escondiendo quiénes son las bandas organizadas que están detrás del problema de la vivienda. Y las bandas organizadas, que es una expresión que yo acepto, tienen más que ver con consejos de administración de bancos y de fondos de inversión y de realidades como esas que de pequeños delitos casuísticos que se puedan dar. Porque no vale decir muy a menudo en las viviendas se producen delitos. ¿Cuántos? ¿En qué estadísticas? ¿Con el aval de qué institución se comete o se ponen encima de la mesa estos datos? No aparecen. Pero, sin embargo, sembrar la duda es razonable. Y creo que es bueno también que hablemos de que en esta iniciativa, no en las otras, en esta, lo que se pretende es equiparar el allanamiento de morada con la usurpación. Y se busca que a través de la implantación de cautelarísimas se pueda proceder al desahucio exprés en 48 horas de las personas que hacen una usurpación de un bien
igual que pasa con las que hacen el allanamiento de morada. Y les seré más claro, nosotros nunca vamos a defender el allanamiento de morada de nadie. Nos da igual que sea su primera vivienda, su segunda, su tercera, su cuarta o su quinta, porque todas esas entran dentro de la consideración de morada y, por tanto, estarían sometidas a ese proceso de desahucio exprés. Lo que ustedes buscan en esta iniciativa es que el otro 95% de las viviendas que sufren de usurpación tengan el mismo recorrido y la misma velocidad en el desahucio. Y ya que hablamos de eso, le diré que están hablando de que por lo que sucede en el 95% de las viviendas les apliquemos lo que pasa en el otro 5%. Y esa es una lógica bastante retorcida. ¿Porque hay problemas? Sí, sin duda, lo hay, en esa proporción. Una proporción que se estima del orden de 1.000 viviendas, del total de 26 millones de viviendas que hay en el Estado español. 1.000 viviendas de 26 millones de viviendas. El problema realmente es la falta de vivienda. El problema es que más de la mitad de las personas que pagan un alquiler estén en riesgo de pobreza. El problema es que muchas de las personas que están pagando una hipoteca vivan asustados porque tal vez no puedan pagar la hipoteca y puedan perder la vivienda después de años y de años en los que han pagado y haciendo más ricos con los intereses a los bancos. Esa es la desgracia que se vive. Porque la vivienda es un derecho, claro, y en eso estamos todos de acuerdo. El problema es que en esta iniciativa se prima más el negocio que el derecho. Porque hacer una intervención que casi suena a excusatio non petita, accusatio manifiesta, para decirnos que la vulnerabilidad hay que cuidarla, que los poderes públicos tienen que hacer, que todo el mundo tiene derecho a una vivienda, pero luego percutir y señalar de manera resistente en la necesidad de blindar las posiciones del sector bancario, del sector financiero que tiene esas viviendas vacías, es arriesgado. Y es más, y ahora ya que hablamos de fuerzas que no son ni la derecha extrema ni la extrema derecha, pero que son derechas, ya sea la vasca o la catalana, ¿en qué medida no interfiere esto con la ley de vivienda del 2015 aprobada por el Parlamento vasco, con los votos de Euskal Herria Bildu, entre ellos, que dice que las viviendas vacías que pertenecen a bancos, fondos de inversión o fondos buitre pueden ser expropiadas si están vacías? O sea, aquí lo que se nos plantea es que se desaloja a todo el mundo y que ya si eso, vayan para algún tipo de fin social. Nosotros no podemos apoyar una cuestión de este tipo. Y ahora, fíjense, las vueltas que da la vida y las tornas que se tornan siempre. Pues no lo hacemos porque aquí sí habría una invasión competencial clara a la ley de vivienda del Parlamento vasco aprobada en el 2015. Se aducen las malas prácticas que se puedan practicar en algunos pisos. Yo no niego que pueda haber todas esas casuísticas que se han dicho. Lo que me gustaría ver son los números, la cantidad de esa casuística, y no las hay. Pero sí sabemos, por ejemplo, y eso es mucho más fácil de testar, cuál es la mala práctica de los bancos dueños de pisos vacíos que no pagan los gastos de comunidad, que no pagan las derramas para arreglar, que no pagan el mantenimiento del edificio, que no pagan la instalación de ascensores. Y dentro de 2 puntos, en el punto tercero, hablaremos de la necesidad de dotar de ascensores a las viviendas donde hay personas con discapacidad. De eso no se quiere hablar nunca. Casi podríamos decir, y voy terminando, que esto va a tener una continuidad. Va a haber un spoiler, ya se lo digo. El siguiente va a ser la inquiocupación, que es un término que, por cierto, no reconoce ni la inteligencia artificial y que no es más que el de la morosidad de toda la vida. Seguramente nos vengan con que hay que perseguir la morosidad, a la vez que quieren no aplicar la ley de vivienda para que puedas subir los alquileres de manera reiterada y encontrar así, y gracias a iniciativas como esta, la fórmula para desalojar a la gente que no esté dispuesta a sacrificar más de su vida pagando más dinero para tener derecho a techo. Debe finalizar, sí, voy terminando. En estos días todo el mundo habla de la motosierra de Milei y todo el mundo dice que sobra y que hay que adelgazar el poder público y que para eso falta una motosierra. Es curioso que la motosierra siempre sea para adelgazar derechos y nunca para mantener aquellos elementos del Estado que permiten que la coerción del Estado caiga sobre los más débiles, para que la coerción del Estado caiga sobre los débiles, potenciando y fortaleciendo y desde luego protegiendo a los poderosos. Gracias. Lo que ha hecho Óscar Matute en el Congreso no es una simple intervención. Es un golpe directo al corazón del cinismo político que la derecha lleva años fabricando. En apenas unos minutos, desmanteló pieza por pieza el discurso del miedo, de la mentira y de la manipulación descarada que el Partido Popular y Vox repiten como loros sin alma. Porque cuando un representante del pueblo es capaz de gritar con datos lo que millones sienten en carne propia, tiembla la mentira, se resquebraja la farsa y queda al desnudo la podredumbre del sistema. Matute no solo expuso la hipocresía estructural de quienes defienden a los fondos buitre como si fueran santos, mientras criminalizan al débil, al desesperado,
al que no tiene un techo. No, fue mucho más allá. Le puso rostro a las víctimas reales, a los desahuciados por no poder pagar una hipoteca inflada, a los que han sido expulsados por subidas criminales de alquiler, a las familias rotas por leyes que protegen al banco pero no al ser humano. ¿Y qué hizo la derecha? Callar o seguir con su cantinela repetida 1000 veces, esa que vende miedo a través de bulos sobre ocupación, mientras tapan los trasteros convertidos en zulos en Madrid, los pisos turísticos que echan a los vecinos, los contratos basura que impiden acceder a un hogar digno. ¿De verdad alguien puede creerse que el problema de la vivienda en España son las 0,06% de ocupaciones? ¿De verdad alguien puede seguir tragando con esa basura informativa que lanzan desde sus medios? Matute lo dejó claro con una frase demoledora. Hay 180 veces más posibilidades de que te desahucien a que te ocupen la vivienda. Y eso no es opinión. Es un hecho. Es estadística. Es realidad. Pero claro, esa realidad no vende titulares fáciles. No genera clics. No produce pánico. Y lo que no genera miedo, no interesa a los partidos que han hecho del terror su estrategia electoral. Porque aquí no se está discutiendo de ocupación. Se está discutiendo de poder. De quién manda, de quién gana, y sobre todo, de quién paga los platos rotos del modelo económico salvaje que protege al fondo buitre y desahucia al obrero. ¿Por qué nadie habla de los bancos que tienen miles de pisos vacíos mientras familias viven en coches o en la calle? ¿Por qué no se debate sobre los caseros que multiplican el precio del alquiler al ritmo que les da la gana? ¿Por qué no se expropia vivienda vacía propiedad de bancos rescatados con dinero público? Porque no quieren solucionarlo. Quieren explotarlo. Quieren que sigas teniendo miedo. Quieren que pienses que el peligro es tu vecino pobre, no el millonario que compra 200 pisos para especular. Quieren que odies al que ocupa por necesidad, no al que desahucia por ambición. Quieren que mires al último de la fila mientras los de arriba se lo llevan crudo. Y ahí entra la valentía de intervenciones como la de Matute. Porque se necesita valor para mirar a la derecha a los ojos y llamarlos por su nombre: cómplices. Cómplices de una estafa inmobiliaria que lleva décadas arrasando la vida de millones. Cómplices de una estructura legal que protege al ladrón de corbata y castiga al desesperado. Cómplices de que en este país, tener una casa se haya convertido en un privilegio y no en un derecho. Mientras ellos hablan de allanamiento y lo mezclan todo para manipular, Matute habla de los que se quedan sin casa por no poder pagar. Mientras ellos aúllan por el derecho a la propiedad, Matute defiende el derecho a la vivienda. Y mientras ellos promueven el desahucio express, él exige justicia habitacional. Por eso, lo que vimos no fue una simple intervención. Fue una declaración de guerra a la política del miedo. Una denuncia valiente, con los datos en la mano y el corazón en el pueblo. Una bofetada a los que pretenden criminalizar la pobreza y premiar la especulación. Porque si este país tiene un problema, no es que haya ocupas. El problema es que hay políticos que se niegan a ver el drama de los desahuciados. El problema es que hay medios de comunicación que callan ante los abusos de las inmobiliarias. El problema es que hay jueces que protegen más una cerradura que una familia. El problema es que en lugar de perseguir a los buitres, perseguimos a las palomas. Y hasta que no cambie eso, seguiremos teniendo un país roto, una democracia de cartón, y un futuro hipotecado por quienes no ven viviendas, sino oportunidades de negocio. Pero hay esperanza. Mientras haya voces como la de Matute, mientras haya gente dispuesta a gritar verdades en mitad del lodazal, la batalla no está perdida. Y esa verdad, aunque les duela, no podrán desahuciarla jamás.